Pues muchísimas gracias por veros aquí a todos, por escucharme lo que voy a explicar y darle las gracias más sinceras a los galeristas que me han mimado desde que empecé con ellos en el año 2006. Ya son varias las exposiciones que hemos hecho aquí y seguimos en armonía e interesados uno en el otro. Así que muchísimas gracias, Miguel, Liberto, Mercedes. Bueno, pues esta exposición es la segunda parte de mi trabajo textil, que fue un periodo comprendido entre en 1980 y el 2000. La primera década yo lo que hice fue hacer el tapiz contemporáneo. El tapiz contemporáneo se hace en alto liso, que es una manera de tejer distinta que el bajo liso, que sirve para hacer una tela totalmente lisa. Cualquier tipo de tela que nos sirve para un mantel, para un vestido, para lo que sea, está hecho en un bajo liso. Pero el alto liso, tú pones la urdimbre y eres totalmente libre de tejer encima creando relieve, porque te lo permite. Entonces es mucho más interesante para hacer obras que están dentro del arte contemporáneo. Entonces, pues así pasé esa primera década, pero resulta que las manos son mucho más torpes que la cabeza va muy rápida y se te vienen montones de ideas que podrían ser aprovechables, pero las tienes que dejar pasar porque no tienes tiempo, estás liada con una pieza y no puede empezar otra. Lo que interesa, además, suelen ser de dimensiones grandes, ¿no? Y entonces te lleva pues 2 meses, 3 meses ejecutando una pieza. Y entonces, en la segunda década, en los años 90, pues lo que hice más que nada fue utilizar una tela de la industria, que en este caso fue la lona, y aquí esta exposición está dedicada a la lona. Hice más cosas que los que veis aquí, y sobre todo de color, pero después de ese trabajo previo, comprendí que la lona tenía un lenguaje especial, y yo adopté la lona por una razón. El trabajo que yo había hecho con el alto liso fue tejiendo fibras vegetales como el yute, el sisal, el lino, el cáñamo, la rafia, la lana, la seda, o sea, muchos materiales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a mí me llamaba la atención cuando veía un material de esto que estaba en rama. En rama quiere decir que no está aislado, que es la planta tal cual. Una vez que los tallos se han secado y se han descascarillado de la cascarilla que tienen las plantas, ¿no? como la corteza de un árbol, ¿no? Pues igual. Entonces tú le quitas eso y se queda la fibra interior, y esa fibra interior es la que yo trabajo. Ya sea el sisal, que proviene de la pita. Las hojas de pita tienen por dentro, tú cuando le quitas esa piel que infunda la hoja, pues te encuentras un mazo de fibra, que son unas fibras muy tiesas, muy robustas, con mucha potencia. El yute puede dar una sensación, que es una fibra de 2 metros de larga, da una sensación como de pelo. Hay un yute que es rubito, como el color de la madera clara, y hay otro que es grisáceo. Entonces tienen una manera de conjugarse que te permite hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que hago siempre es manipular el material y ver a ver de qué modo lo puedo utilizar para que exprese su potencial plástico. Entonces, con la lona hice lo mismo. La lona, ¿por qué? Porque es un material hecho con algodón 100%. No está casi manipulado, está únicamente hilado y tejido en la industria.
y está tejido con una torsión muy especial, sobre todo en el hilo que hace la trama. Está la urdimbre, que son los verticales, y ahora como el que hace un surcido, ¿no? Pues la trama es la que va bordeando la urdimbre y haciendo que sea un tejido compacto. Pues ese tejido, al tener esa torsión tan grande, pues resulta que hace un tejido como muy duro, muy fuerte, porque está pensado para el trabajo. Y es un tejido que se utiliza ¿recuerdan las lonas que cubrían los carros? Ese toldo de los carros, por ejemplo. La almohadilla que llevan las caballerías debajo de las sillas o del aparejo para uncirlo al carro, llevan, para que no se hagan daño ni llagan los lomos, pues llevan una almohadilla que está metida en esa tela de lona, y eso es al roce es suave para su piel y le evita que tengan llagas producidas por todas las correas y las cosas que van encima, para atarle bien las cinchas y todas esas cosas. Y por ejemplo, para los costales de trigo, los costales de harina, la angarilla de los burros que transportaban el pan, para cosas así que requieren los toldos de las casas, ¿no? Las velas de los barcos, en fin, que necesitaban un tejido muy bronco. Entonces me pareció muy adecuado porque podía tener posibilidades estupendas para expresarse. Y de hecho, cuando empecé a tratarlo, empecé por estas piezas pequeñitas. Entonces, antes de meterme en una pieza grande y tener que tirar material sin haberle sacado yo el jugo, pues lo troceé así pequeño e intenté hacer mi propio tejido, incrustarlo en el soporte de lona. Aquí yo he trabajado el algodón, el mismo algodón, pero en hilo. Un ovillo o una bobina de hilo de más cabos, de menos cabos, todo eso, ¿no? que se vende en la industria, y con ese hilo yo hago el tejido y lo incrusto en la tela de lona, ¿no? Entonces también intenté hacer con la fibra de pita teñida de negro. Estos otros, aquí están sacados los hilos, y yo tejía sobre la urdimbre del propio soporte. Aquí pues pasaba los hilos por la urdimbre y lo que hacía era sujetarlo sencillamente, pero lo iba ordenando. Aquí están libres, están como ellos quieren estar, solamente están sujetos, pero se expresan libremente. Entonces, este tiene nudo, este tiene un volteado. Aquí es un nudo por la sencilla razón de que el nudo es muy importante también a través de la historia. Desde que empezamos con el nudo gordiano, acordáis, ¿no? Se dice como para trabar cosas, para atar cosas. El nudo siempre está, hay que ver lo importante que son los nudos en marinería, por ejemplo, la variedad de ellos que hay, y se utilizan cada uno específicamente para una tarea, ¿no? Entonces, por eso ahí sale un nudo. Después, allí, en aquellos tres, de allí vais a ver unas esculturas textiles. Entonces, yo he tejido con el mismo hilo de algodón, lo he tejido aparte y después lo he cogido a la lona metiéndolo por la urdimbre. Está sujeto al soporte, pero es un trabajo artesanal, un trabajo manual que siempre está en contraposición de un trabajo de la industria como es la lona. Ese es el sentido, ¿no? Contraponer cómo lo hace la industria, y que lo que hace es una tela completamente lisa que no tiene más nada, pero que sí admite que tú le pongas encima un trabajo en el que tú has tejido o lo has hecho con nudo, ¿comprende? Entonces ahí hay esa contraposición que es interesante. Entonces con esto yo me di cuenta, fijaros bien,
que se despegan por dos esquinas que están en diagonal y las otras dos se retraen hacia atrás. Y entonces, ¿esto por qué? Lo llevé al marquetero, le llevé los cuadros 3 veces porque se me despegaban. Y decía, esto está muy mal pegado, tiene que poner algo más fuerte. Y no era que estuvieran mal pegados, es que, como decía, el hilo de la trama, que está tan torcido, está muy forzado. Y cuando se ve libre en un trozo pequeño, cuando es un trozo grande, no tiene fuerza suficiente para domeñarlo, ¿no? y un poco liberarse de esa torsión. Pero aquí, cuando los trozos son pequeños, sí, tiene ese poder de liberarse, por eso se despega del fondo, ¿no? Y de esa propiedad, de ese efecto que hace, digo, pues esto es aprovechable. Entonces troceé la lona más pequeña y aparecieron estos. Entonces aquí hay un movimiento en la superficie del cuadro que te está expresando ese motivo por el que la lona intenta liberarse y dispersarse y decir, venga, que ya estoy harta de tanto retorcido. O sea, es un poco metáfora de la libertad, ¿no? Y aquí se demuestra que aparte de esa cosa que hace que tenga ese relieve, al trocearlo de una manera u otra y ordenarlo en la superficie del cuadro, te está hablando de distinta manera. Ahí parece, qué sé yo, una pared que se descascarilla, o la superficie, sobre todo cuando se ve de perfil, es como la superficie de una lámina de agua que cuando hay brisa se levanta, y es como si el movimiento, ¿no? Y aquí se ve muy claro. Allí, que está más ordenado, pues tú puedes imaginarte otras cosas totalmente distintas. A mí me sugiere, por ejemplo, el lomo de un cocodrilo, pero a ti, a lo mejor, a ti te pueden sugerir otras cosas totalmente distintas. ¿Cómo está hecho? Pues están con collage, que es una técnica que es pegable. Bueno, pues de aquí pasamos a aquellos que se ven detrás vuestra, que esos son costuras. Esos están hechos, ¿os acordáis del Instituto de la Mujer que organizaba exposiciones una vez al año? Exposiciones de mujeres. Pues yo los hice pensando en las exposiciones del Instituto de la Mujer. Entonces, yo lo he hecho con costura porque es como un homenaje a un trabajo de las mujeres desde que el mundo es mundo. Las mujeres han vestido a su familia a través de pieles o de tejidos que ellas mismas hilaban y tejían para evitar que el frío dañara su salud, etcétera, ¿no? Y además no solo eso, sino para incluso las tiendas de campaña que utilizaban en sus desplazamientos nómadas. De ahí, por ejemplo, pues las tiendas del Sáhara, ¿cómo se llaman? Las Haimas, y las de Asia Central, ¿no? Las yurtas, y también, por ejemplo, la de los indios, se me han olvidado los nombres, perdonadme, me lo sé, pero se me han olvidado. Entonces, todo eso era un trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces ha sido muy importante. Y con el paso del tiempo, las mujeres no solamente han sido prácticas cosiendo, han sido también muy creativas. Y damos un salto muy grande y nos vamos, por ejemplo, a la época barroca. Imaginaros cómo era la moda en la época barroca. Y anteriormente, en la Edad Media, ¿qué tejidos se usaban para los vestidos de la gente pudiente? Tejidos de terciopelo, de brocado,
que eran muy fuertes, muy recios, que había que coserlo con mucho trabajo, y las mujeres fueron no solamente creativas en modelos, sino capaces también de llevarlo a cabo. Entonces, ya que os voy a decir del siglo XIX, con las modas del siglo XIX, cómo fueron evolucionando, y en el XX, que ya se crearon casas de moda muy famosas, que hicieron un negocio maravilloso, y que la creación fue entonces a través de los varones, que se hicieron cargo de la parte creativa de las casas de moda, ¿no? Generalmente eran afeminados o algo, que tenían un sentido de la belleza y del vestido de la mujer, que a ellos les interesaba y les gustaba ese tipo de trabajo, ¿no? Pero anteriormente ha sido siempre un trabajo de mujeres. Allí lo que represento es un patrón normal y corriente. Están numerados los trozos y cosido al que corresponde uno a otro, ¿no? Por orden. Y lo que es el fondo forma parte del mismo trabajo del centro. El lateral está cosido a los trozos del centro. O sea que todo es un uno. Y aquí, por ejemplo, pues lo que representa son los dos tipos de costura imprescindibles, que es la costura que une dos piezas y la pinza, que es la que hace que el tejido a la hora de adaptarse a la forma lo consiga precisamente por una pinza. Pero ¿qué pasa? Que yo lo saco de contexto y en vez de que las costuras estén por el revés de la prenda, se ven, pero se ven con la intención de crear un relieve que al dar la luz proyectan una sombra y estoy haciendo un grafismo, pero que en vez de ser un grafismo pintado o dibujado, yo no le he tocado para nada. Es la misma costura la que produce ese grafismo por la sombra que proyecta. Esa es la doble finalidad que tiene, ¿no? La doble lectura que tiene eso. Después, aquí me invitaron la Galería Rafael Ortiz, que hace todos los años una exposición que se llama A la manera de, invita a artistas contemporáneos a interpretar a otros artistas que ya no viven. Entonces yo elegí a Manzoni porque en cierto modo tenía algo que ver con lo que yo estaba haciendo. Manzoni lo que hace es trocear la tela en cuadrados generalmente y en vez de coserlo los pega por el filo, así un trozo con otro, ¿no? Entonces forma la superficie del cuadro pegado. Y después lo que hace es que lo embadurna entero, lo pinta con kaolín. Los cuadrados entonces quedan como disimulados debajo de esa capa de kaolín. Y yo lo que he hecho es dejar la lona libre. Yo lo he troceado, están pegados también con cola, es un collage, pero ahí se le ve movimiento, no están totalmente lisos como el trabajo de Manzoni. Lo he dejado que sea la lona la que diga aquí estoy yo. Y después estos pliegues también lo hacía Manzoni, pero lo hacía sin coser, sino que plegaba, grapaba por detrás y hacía un relieve, pero también lo cubría con kaolín. Entonces yo lo he dejado así porque también me recuerda a mi propio trabajo. Es una fusión de mi trabajo con los modelos de Manzoni. Allí tenéis un tapiz que precisamente está también con la idea de aprovechar esa particularidad de la lona, de que cuando está cortada en tiras o en trozos, se revuelve. Y entonces ha creado hasta tirabuzones. Ahí arriba hay uno que tiene hasta 4 vueltas. Entonces es pues súper libre también. No hay pintura, no hay tinte, no hay dibujo, no hay nada. Lo único que hay es crear un relieve
en la superficie del fondo, que también es de la misma lona. ¿Qué os sugiere a vosotros esa pieza? ¿Os sugiere algo? Una cascada, Es una cascada. Nosotros en la casa del campo tenemos un arroyo, un regajo, como dicen allí en Casalla, un arroyo que es temporal. En invierno lleva agua, cuando llueve mucho va, que es una auténtica cascada, porque tiene un desnivel que va haciendo cascaditas, es como escalonado. Y entonces, visto desde abajo, tú ves un escalonamiento de cascaditas, pero cuando llueve, como ha llovido este invierno, es una sola cascada de arriba abajo de la fuerza que lleva esa corriente, ¿no? Entonces, el hecho de que se rice y que sean más pequeñas las tiras de arriba, me está dando a mí la sensación como de lejanía, de profundidad, y el rizo a mí me lleva a representar el espumerío que lleva la corriente. Y en cierto modo, esos desniveles y esas cosas, si tú tienes imaginación, incluso lo puedes escuchar. Puedes escuchar el sonido que lleva, va el agua a borbotones, va cantando, va... Y a mí me encanta escucharlo, y entonces eso es la recreación de lo que a mí me gusta ver. Después hay unas piezas que tienen cobre. Esas dos son muy recientes. Esas dos... Sí, los de cobre. Bueno, pues eso van también como un trabajo con la lona, y como contraposición otro material, también siempre el enfrentar materiales distintos, y el cobre es reciclado, porque yo últimamente también tengo intención de llamar un poco la atención en cuanto a reciclaje. Me parece que hay que alzar la voz y decir, venga, vamos a hacerlo, porque en el campo del arte pues también tiene cabida el reciclaje. Entonces yo he pelado trozos de cable que tenía en casa. El de la derecha salió de un cable gordo, un mazo de hebras de cobre que me parecieron muy bonitas, y pues esto lo tengo yo que aprovechar porque, no sé, le saqué algunos hilos para dar la sensación también de libertad, en el sentido de que es como un organismo vivo, puede ser una planta o puede ser, qué sé yo, la ramificación de nuestro sistema circulatorio, ¿no?, o nervioso. Y entonces los pelitos pequeños lo que están haciendo es ir creciendo y adueñarse del espacio que tiene alrededor para crecer, para vivir. Este otro, ¿qué os sugiere? ¿Os sugiere algo? Exactamente. Es un corsé de los que en el siglo XIX las mujeres... Ese es un reventón del corsé. Le llamo liberación porque al respirar fuerte se le estalló el corsé. Uf. ¿Por qué nos lleva a eso? El otro Si veis, las puntas no están rematadas ni nada, están sueltas, están ahí. Partidas. Exactamente. Y allí fuera hay otro que tiene cobre, que estos son recientes, y aquel es de 2001. El cobre, el armonito. Es otra década que estos otros, que son todos de la década de los 90, pero es también un trabajo con lona, en contraposición de un metal, y ya veréis que el cobre con el que está hecho pasa
a través del soporte de lona, pasa por detrás y vuelve a resurgir y se anuda arriba. En principio está anudado como las cuerdas de una guitarra, pero cuando pasa por detrás de la tela, la superficie que crea esas líneas por detrás tiene más fuerza que la propia tela de algodón, por muy bronca que sea. Y entonces lo saca adelante y hace como un acolchado. Y ahora, pues encima hay una línea de cobre en espiral que lo recorre totalmente de arriba abajo y es, yo le llamo melodía, porque es la música que sale de un instrumento imaginario, que no existe, pero representa eso, ¿no? Dentro hay dos piezas que son muy parecidas a esta, pero que están coloreadas. Y entonces el color puede mucho más que el relieve que puede producir la lona. Tiene también levantadas algunas piezas y demás, pero nunca llega a manifestarse como así, porque aquí es la luz y la sombra la que está dándole potencia al relieve. Allí el color puede mucho más. Con lo cual yo me decanto por el blanco, porque me dice mucho. Así que, en principio, de eso se trata esta exposición, y aquí estoy para que me preguntéis lo que no sepáis o queráis saber. Iba a preguntar que si todas las piezas, ¿cómo las sujeta están cosidas? ¿Todo? No, por ejemplo, estos están con collage. Tienen un punto en el centro con cola blanca que lo pega para que no se caiga, pero está muy al aire, muy suelto, para que tengan ellos libertad de retorcerse como quieran. Yo he cortado tiras de tejido y la he ido superponiendo, a medida que ha subido lo he ido superponiendo. Y los de abajo tienen más largo que los de arriba para conseguir ese efecto que yo quería, ¿no? Sí, pero las puntas, como veis, pues tienden a rizarse. Hice una pieza también así con tiritas pequeñitas, una pieza que podía tener un tamañito así, no tenía más. Y el ancho de las tiritas serían como de 6 o 7 milímetros, tampoco tenía más. Y eso llegaron a hacerse tirabuzones. Es materia viva. Esto es como el papel está vivo también. Algodón 100%. Si os fijáis, tiene hasta la motita de la simiente del algodón. Es una materia que, como veis, tiene un color un poco blanco tomado, ¿no? Ese es el color del algodón con la mota. No está blanqueado, no está tratado para nada, está hilado, sencillamente. Hilado y tejido, claro. ¿Otra pregunta? Que quería preguntarte, Maripaz, en esto de la cebra, ¿cómo lo pasas por la trama? ¿Con una aguja, me imagino? Sí. ¿No? Sí, porque yo no puedo coger un hilo que es flexible y quererlo introducir sencillamente con acercarlo a la lona y empujarlo. No puedo. Entonces tengo que hacer, si el hilo fuera muy gordo, tendría que hacer un punzón y hacerle un agujero grande o cortarle una pequeña ranurita y por ahí pasar el hilo. Que hay otros tapices que yo he hecho de ese modo, bordándolo con algodón, pero gordo, y lo que he hecho es anudarlo encima, pero claro, tenía que abrir una rajita. Y esto sí, con aguja. Tanto los de sisal como los otros. El sisal, para poderlo usar con una aguja, tiene que estar húmedo, para hacerlo flexible, porque si no se quiebra.
Tiene que tener buena vista, ¿eh? Sí, Es un- sí, fíjate que está hecho hace muchos años. Ah, vale, vale. Sí, Maripaz. Pues a mí me gustaría destacar que si tú no pones ese subtítulo que has puesto, yo la obra la percibo con un carácter atemporal que es tremendo. O sea, que podía haber estado hecha a lo largo del último año. Y en ese sentido, pues la verdad que desde mi punto de vista como espectador, tiene una valoración el trabajo, porque no es un trabajo común, no es un trabajo, es un trabajo muy parco, que va en contra de, bueno, pues yo te diría, igual me pasó un poco, desde luego de las modas, ¿no? Es un trabajo de tiempo lento, lo que ahora el filósofo que está de moda, coreano Byung-Chul Han, habla de la necesidad del tiempo lento, de que todo lo que tenemos alrededor no nos aplaste o no nos lleve hacia lugares desconocidos para nosotros mismos. Este trabajo es que te imagino haciéndolo y desde luego ha sido, también como espectador, me siento muy, ¿cómo te diría? Como menos mal que no escuchaste a quien dijo eso hace no sé cuánto tiempo, porque desde luego estaba ciego. Porque para nada, es que el trabajo es que deslumbra, pero deslumbra por su sencillez, por lo que parece que no hay nada, pero hay mucho. Claro que lo que necesita es tú como espectador, ya la tercera vez que lo digo, un tiempo lento para observarlo, para estar delante de él, ¿no? Porque realmente no reclama nada, no habla de fuegos artificiales, ni habla de grandilocuencia, sino de la sencillez, de las cosas que muchas veces olvidamos en la vida diaria, porque por lo general tendemos a, pues eso, que todo tiene que ser como muy magnífico, como muy estupendo y como muy fantástico, ¿no? Y aquí, la única pieza que tiene, bueno, creo que hay 3 que tienen color añadido, y antes te preguntaba, esa también tiene color añadido, las que están dentro, que las he visto también, y la de la izquierda tiene muy poco, pero es una valentía. Eso no tiene ninguno. Bueno, pues parece que tal vez por la sombra, pero que es una valentía. Eso es un reflejo de la luz que recibe. Que hable el propio material, que no añadas nada como para decir, como para aderezarlo de algo, ¿no? Sino que con el propio material, con esta forma tan silenciosa de trabajar, y en el momento en el que lo hiciste, pues la verdad, yo creo que abriste una brecha que igual entonces no se vio, pero que también está hablando de lo que hoy en día se conoce como ese empoderamiento de la mujer, ¿no? A través de las labores que decide realizar, y tú aquí estás destacando esa labor silenciosa, bueno, de mi madre y de tantas mujeres que a través de la costura han hecho tantas cosas que muchos de los hombres no se han dado cuenta de para qué servían, ¿no? En fin, no sé, a mí tú ya sabes que nos conocemos hace muchos años y tu trabajo me ha parecido siempre fantástico, pero esta muestra, ya te digo, si no tuviera ese subtítulo, es una obra, bueno, además se ve claramente que es que se ha mantenido con el paso del tiempo de una forma soberbia. Y nada, te quería públicamente decirte lo que realmente siento y pienso de tu trabajo. En fin, que yo valoro mucho tus palabras también porque son muy sinceras. Una pregunta es que cómo yo me había decantado por tener este tipo de trabajo, ¿no? Donde había nacido la idea, por donde comencé. Y resulta que mi conocimiento de arte no es por Bellas Artes. Yo no he hecho Bellas Artes, yo hice decoración, que se estudia también historia del arte y técnicas pictóricas y de todo, ¿no? Pero no hice Bellas Artes. Entonces,
En uno de nuestros viajes a Marruecos, en la ciudad de Mesné, una ciudad que hay amurallada, cuando tú sales de la ciudad te estás en medio del campo, como quien dice, ¿no? Pues había una serie de mujeres, unas campesinas, que tenían montones de lana hiladas a mano de sus ovejas. Unas eran oscuras, de las ovejas negras, y otras eran blancas. Entonces yo me enamoré de esa lana y se me ocurrió comprar unos kilos de lana, no mucho, y hacer una manta para las cunas de mis hijos. Yo tenía dos, uno con meses y otro con 2 años. Y digo, pues mi madre tenía en nuestras camas unas mantas de lana, pero en la fecha que nacieron mis hijos eran de fibra, y se me ocurrió hacerle una manta de lana. Y entonces me enteré de una señora que daba clases de tejido. Digo, pues yo voy para allá y me entero cómo la hago, aunque yo tenía idea de cómo hacerla, pero me ilusionó enterarme de cómo la hacía. Y empecé haciendo un muestrario de cómo se teje en alto liso, y ya de ahí pasé a diseñar mis propios tapices y a tejerlos con los distintos materiales que a mí me llamaban la atención. Y todavía está la lana en un altillo. Justamente por eso. Yo entré haciendo el tapiz contemporáneo en alto liso, que te permite hacer relieve, son piezas grandes. Después me decanté, al cabo de una década, se lo estoy repitiendo a ellos que no lo han oído, me decanté por la lona, porque trabajar el tapiz contemporáneo eran de 2 meses a 3 meses por pieza. Y aparte de fastidiarte la espalda, porque o estás aquí, o estás aquí, o estás allí, o te suben una escalera para continuar, ¿no?, las piezas. Y entonces se sobrecargan los hombros, la espalda, se pasa mal, ¿no? Y ni que duda cabe que dije, pues vamos a intentar una tela de la industria, y yo incorporo mi trabajo. Y así salió esto. Y ya después incluso resulta que esas piezas son el germen de lo que hice después con papel. Ese es el elemento repetido. El elemento repetido. ¿Por qué el elemento repetido? Principalmente es bello, es geométrico. A mí la geometría me gusta mucho también por mis conocimientos académicos. Pero aparte, lo del elemento repetido también tiene una connotación especial, y es una referencia a lo que pasa en la naturaleza constantemente, que es que están todas las especies, sean vegetales, animales, minerales, todos somos parecidos, somos de la misma especie, pero nunca somos idénticos. Cada uno tenemos nuestra propia identidad. Somos iguales, pero no idénticos. Desde la cristalización en una geoda, los cristales cambian de tamaño, de posición, y a lo mejor cristalizan todo en forma piramidal o cuadrada o lo que sea. La cristalización tiende a la misma forma, pero no son idénticos. Las olas del mar, que vienen en grupo y rompe una y la otra rompe de otra manera y la otra de otra. La risa. También la risa. Tu risa no es igual que la tuya, ni que la tuya, ni que la mía. Y son golpes de voz, ¿no? Son golpes de voz, pero no es... Por cómo se ríe una persona, tú conoces quién es. Es muy curioso. Yo después de intentar pues acercarme a la galería y formar parte del engranaje del arte, pues no tenía capacidad, no me lo admitían porque no era pintura.
Esto era una labor artesanal, estaba considerada como una... Y resulta que no pude. Entonces yo omití todos los 20 años de trabajo y volví a comenzar en el 2000 con el papel. ¿Por qué el papel? Porque el papel es una fibra vegetal, es celulosa de la madera. Y resulta que era un paso más de lo que yo había hecho. Y el papel es tan expresivo como cualquier otra materia. Además, es un elemento que está muy a nuestro alcance y que, aparte de todo, es un material que es muy sencillo, se utiliza tanto en la cocina como en el baño, como para envolver, como para... pero ha tenido también a través de la historia un uso maravilloso, que es el arte, como soporte de dibujo, etcétera, de grabado, y de cultura en cuanto a que ha sido los libros los transmisores de toda la ciencia y la historia y la cultura del mundo. Desde los papiros de los egipcios hemos usado el papel para transmitir la cultura. A mí me parece que el papel es un elemento muy humilde, pero a su vez muy valioso. Entonces yo el papel lo empecé trabajándolo, partiéndolo a mano, troceándolo a mano, para que se viera también que el papel, que es una superficie muy lisa, que no es una materia inerte. Cuando tú lo rajas ves que tiene celulosa por dentro, que es fibra. Y esa fibra está viva, por eso se retuerce y por eso cuando hace humedad también se afloja. Y todos los materiales tienen el poder de expresarse. Mira, aquí hay un suelo de mármol. ¿Sería esto igual si fuera el suelo de madera? Tendría otra sensación. Tampoco es igual una cabaña de palo que de caña. El cuento de los 3 cerditos. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Felicitarte, mucho de castellano, que nos conocemos y que fuiste mi maestra en los pequeños tapices que empecé. Entonces yo lo que valoro de ti es tu imaginación de sacar de lo más sencillo y te vas a lo más grande. Consigue una abstracción que lo mismo puede ser esto, pero yo esto lo traduzco en pintura. A mí me sugieren muchísimo de tus cuadros a cuadros abstractos, que a mí me gustan, ¿no? Entonces, yo qué sé, que te quería felicitar y me uno a lo que ha dicho este señor, ¿no? De que es un trabajo tan digno, tan en silencio, pero con una trascendencia que yo creo que es atemporal, como él decía, ¿sabes? Y, sí, sí, pues yo ya lo conozco la cara, pero ya no sabía. Sí, sí. Sí, vamos, yo he venido, y artista de la y galería he que venido a sus recomiendo exposiciones. encarecidamente. La cara me sonaba, pero no sabía quién era. En fin, que eso es lo que quería, felicitarte de verdad, porque en estos tiempos que hay como tanto bullicio, tanto, ¿sabes? Y esto te da una paz. O sea, ver tus cuadros para mí son como para dormir tranquila, ¿sabes? Y para tenerlo presente durante el día. Justamente lo que ahora se pretende restaurar, que es la lentitud del tiempo, que es una cosa que en Japón pues se tiene muy en cuenta y se tiende a que se lleve a cabo de nuevo el tener tranquilidad y saber que estás viviendo, que seas capaz de percibir lo que te viene de tu alrededor, desde los ruidos o la luz que pasa a través del día y se va cambiando los tonos, los colores, cómo entra la luz por la ventana. Ahora entra por aquí, después entra por allí. Todos esos cambios, si tú puedes percibirlo porque tiene tranquilidad, pues puedes disfrutar mucho más que si vas corriendo a todos lados. Entonces, en cierto modo, no quiere decir que te caigas pachorra, pero sí es verdad que si tienes la tranquilidad justa para saber qué es lo que pasa mientras estás viviendo, que tú saborees el rato que estás en el sofá,
que saborees el libro que estás leyendo, que el paseo que estás dando no te venga a la cabeza diciendo, ay, tengo que esas cosas, y pues me tengo que ir, porque no. Entonces, por favor, vamos a recrearnos que se vive solamente una vez. Y entonces, si vas con tranquilidad, eres mucho más feliz. Muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra visita. Y a ti, por tu Claro que sí.